Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Seguimos en este Agro Summit y tenemos un tema que está tan presente en nuestras vidas, sobre todo en los casi últimos 2 años, desde que la pandemia apareció como el gran tema. Seguido a ella se habló de tecnología, de transformación digital, de cómo las compañías debieron cambiar, cómo nosotros utilizamos la tecnología para adaptarnos a los nuevos desafíos que nos impuso esta realidad tan cambiante que estamos viviendo. Y aquí nos acompañan 4 referentes del mercado para tratar de pensar, analizar y ver también cómo la tecnología está reconvirtiendo a un sector tan dinámico y tan importante para este país como lo es el agro. Siempre cuando arrancamos con un panel, pregunto si hay alguien dispuesto a romper el hielo o si arrancamos con un dedito. No sé, veo algunas sonrisas asentando como yo, así que me gustaría que aquel que quiera avanzar, ver cómo podemos pensar en la tecnología como este gran agente transformador también en este segmento. Desde el punto de vista de la investigación, que por ahí es más el núcleo de lo que uno está involucrado, realmente en los últimos años ha habido cambios tecnológicos muy grandes, principalmente en las herramientas que se usan para hacer investigación. Si uno iba a un campo hace 10 años, a un lote donde hay ensayos de GDM, de cultivo de soja, principalmente veía gente con cuadernos tomando notas. Hoy, 10 años después, uno va al campo y tiene 2, 3 drones dando vuelta por arriba, uno con cámara hiperespectral, otro con cámara de alta definición. En el campo ve ya prototipos de robot que están equipados con cámaras de ultra alta definición, tomando datos de cada uno de los materiales que se evalúan. Y al mismo tiempo, la capacidad de procesamiento de toda esa información generada permite vincularlo con información desde el punto de vista genómico, que es lo que pasa dentro de las células, y con toda la información ambiental disponible, usando los modelos estos estadísticos de Machine Learning, de redes neurales, que permiten entender cada una de esas características, cómo correlacionan entre sí, y por ende encontrar las mejores variedades o hacer las mejores recomendaciones de uso de cultivares en el campo. Con lo cual, eso realmente, el cambio disparador fue justamente, y lo miro acá al compañero, la velocidad de procesamiento de los equipos que hay hoy en día, de cualquier computador que puede realmente procesar algoritmos muy complejos en tiempos muy dinámicos, y eso realmente se transforma, en el punto de vista de una empresa de mejoramiento genético, en una maximización de la ganancia genética y por ende llevar más rinde al productor. Sí, quizás para agregar un poco, no solo desde la parte del desarrollo de tecnología, sino también de lo que va generando nuevos modelos de negocios. Hoy en día podemos pensar en modelos de negocios donde producimos a 2.000 kilómetros con trazabilidad, con identidad preservada, y logramos dar a la industria, al consumidor, cuestiones que antes solo podíamos hacer con el uso de mucha gente en lugares críticos. Hoy en día la tecnología nos da más confianza, nos permite usar herramientas como la descentralización y el blockchain para poder ir generando ese componente de confianza tan importante en las cadenas y lograr de esa manera que todo lo que se va generando, todo el valor producido en la hectárea pueda darse a conocer por el que fuere que lo vaya a usar en la industria. Y eso va con la generación de ecosistema que permite un crecimiento exponencial. O sea, nosotros estamos sentando las bases hoy en día para que gente de otras industrias, se hablaba de drones, y demás, pueda ir generando y agregando valor que viene, y la interacción que hay entre industrias diversas como la robótica, todo lo que tiene que ver con blockchain, va generando un nuevo ecosistema que los cambios van a ser cada vez más acelerados. O sea, no solo lo que vemos, sino que se van a ir acelerando los cambios que vamos viendo. Más aún de lo que ya se están dando. Sí. Todavía más, seguramente. La verdad que, Laura, estamos viviendo... Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, agradecerles la posibilidad de estar acá y compartir este momento tan interesante, ¿no? En un momento único, porque el sector está, como decís vos, acelerándose cada vez más. Los que estamos en este rubro de hace tantos años, estamos viviendo un momento apasionante en relación a lo que es el cambio tecnológico, ¿no? Escuchaba a los chicos hablar y hay miles de ejemplos que podríamos poner y nos llevaría más de un día dar ejemplos de cómo el productor se está
adaptando a esta nueva realidad que le está tocando vivir, que en realidad ya lo venía haciendo, tal vez a otro ritmo, pero que terminó sorprendiéndonos a todos y tomando nuevas herramientas para hacer ese proceso mucho más eficiente, ¿no?, a la hora de producir. Y como te decía, ejemplos nos sobran, digamos, porque recientemente, y por poner un ejemplo más de mi provincia, si me dejas, ¿no? De tu provincia, que creo que no quedó claro. No quedó claro de dónde somos. Por si no se notó Si no, por el acento. al mediodía, cuando larguemos con unos Fernet, ya vamos a ir viendo cómo va. Hay una empresa cordobesa que se llama Agrolam, y imagínate, Laura, que te vas de viaje a Italia, viajá conmigo, vas a Italia de viaje y llegás a Italia y encontrás un corte de carne con un código QR, ¿no? Y con tu teléfono, ese mismo que tenés ahora en la mano, escaneas el código QR y de ahí puedes saber ¿de dónde viene? Que tuvo un ternero que fue nacido en los llanos de Corrientes, que después fue engordado hasta los 400 y tantos kilos, no importa dónde, en la parte de Chaco, y que después fue faenado en Santa Fe. Todo eso fue alimentado con, vamos a decir, maíces Don Mario. Entonces, todo eso va a estar toda información disponible para un consumidor. Cuando recién los escuchaba a los disertantes anteriores hablar de la trazabilidad, ¿no? Lo increíble que está pasando, la posibilidad que le estamos dando al consumidor de tener acceso a esa información y además todavía entender, justamente por esa trazabilidad que estaba dado por blockchain, por ejemplo, entender qué impacto está teniendo eso en el medio ambiente, que después, si tenemos algunos minutos, está bueno también hablar un poco de lo que está pasando hoy en Escocia y de lo que se está discutiendo hoy. Pero la verdad que la tecnología hoy vino a acercarnos más y a unir el sector agropecuario, el productor, con un consumidor que históricamente siempre estuvieron un poco separados, ¿no? Y ojalá eso se siga dando con más frecuencia. Bien. Fernando, te tengo que preguntar por la tecnología. Claramente vos venís de un sector, de una empresa hipertecnológica. Te decía antes de subir al panel que tengo muy presente una carta que escribió el año pasado, el número 1 de Microsoft a nivel global, en el que él hacía referencia a cómo en 2 meses habíamos tenido un cambio que se esperaba para dentro de 2 años. Uno lo piensa a veces de cómo nosotros mismos, a lo mejor en abril del año pasado, empezamos a indagar en herramientas para hacer una videollamada, hasta que nos poníamos un poco en tema. Hoy tenemos un portfolio muy abierto y la tecnología nos atraviesa. En el agro, ¿cómo podemos hablar y repensar este gran cambio tecnológico? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un placer compartir este espacio. Yo creo que estos 2 años, si nos dejan algo positivo, es realmente que se torna incuestionable en la mayoría de las industrias que están atravesadas por tecnología y que lo que es adoptar tecnología ya es necesario. Eso quizás hace 2 años no era tan evidente. Había mucha gente que decía, bueno, ¿para qué voy a cambiar o para qué voy a adoptar si no lo necesito? Hoy en día creo que es algo que no se cuestiona nadie. Lo vemos fuerte en la industria de la energía, lo vemos muy fuerte en la industria de la alimentación y del agro, ¿está bien? Y parte de la razón por la cual estamos aquí desde Microsoft es porque creemos que hay un cambio muy fuerte hacia adelante y en temas fundamentales para el mundo, ¿no? Como es asegurar el abastecimiento de alimentos en su gran escala. Así que, nada, estamos muy contentos de poder tener un rol. Creo que tenemos sociedades importantes con algunos de nuestros partners, ejemplo, Grupo Don Mario. Y estamos viendo que para adelante hay muchísimo para hacer. Creo que recién estamos empezando en 2 grandes mundos, que es el AgTech y el FoodTech, que creo que en algún punto se conectan, o sea, definitivamente se conectan y podemos tener un impacto muy fuerte. Y cierro, y después quizás le damos más recorridos, con el tema de que todo lo que hay que hacer tiene que ser sustentable, ¿no? Entonces, no solo es la escala, sino también la velocidad y también que todo lo que hacemos sea sustentable. Y en eso estamos. Es un desafío interesante y muy fuerte de cara a futuro. Con la tecnología se habla también de democratización al acceso. Históricamente, a lo mejor cuando uno pensaba en la adopción tecnológica para modernizar los sistemas, los procesos, quizá lo vinculaba con un acceso que podía tener una empresa más grande, porque tenía una cintura financiera para hacer estos cambios, estas transformaciones. Pero hoy lo que se está viendo es que también
pequeños productores están muy a la vanguardia. Me gustaría escucharlos a ustedes y ver cómo ven esa adopción desde los pequeños productores y qué es lo que también falta para poder impulsar aún más esta adopción. Si quieres empiezo yo. Bueno, recién lo estábamos hablando un poco con Fernando, ¿no? Y también se mencionó mucho durante la mañana el perfil del productor agropecuario argentino. Quizás para completar un poquito con algunos datos duros, es importante recordar que el productor agropecuario argentino, el 77% del productor agropecuario argentino es menor a 55 años, es joven, digamos, ¿no? Entonces, es joven y te doy otro dato más. Estamos hablando de que un 60 y tanto %, digamos, de esos productores tienen algún título o universitario o terciario o un posgrado, y no siempre relacionado con el agro, pero tal vez un contador, tal vez alguien que conoce. Entonces, ese dato duro ya te da una idea de qué tipo de perfil tenemos como productor. Entonces, esta democratización que vos decís es muy cierta y también está de la mano de un productor que es ávido de buscar tecnología, es un productor que está queriendo innovar permanentemente, se mencionó durante toda la mañana, pero para agregarte algo más, es un productor que está desafiado permanentemente. Entonces, ese desafío lo fuerza y lo empuja a tener que poner creatividad en cada una de las acciones que él hace para poder conseguir el resultado que busca, ¿no? Quizás te complemento algo que sí vemos que cambió, que tiene que ver con que antes usar tecnología significaba comprar algo físico. Y hoy en día la tecnología, digamos, se consume. Se paga por lo que uno necesita y no hace falta comprar nada. Entonces eso hace que sea accesible a prácticamente todo el mundo. Y para complementar también estamos entrando en una etapa que la llamamos una etapa de no código, ¿está bien? Y tiene que ver con que cualquiera puede crear su solución sin saber nada de tecnología. Entonces la democratización, retomando tu palabra, ya es un hecho y está para quedarse. La gran dificultad que tenemos es que esto se sepa, ¿está bien? Y que todo el mundo sepa que puede acceder a consumir tecnología. Quizás ahí para agregar, una de las cosas que se ve también es la escala, no es que hay una escala correcta de productor. O sea, uno ve también que productores grandes para países como Argentina, como Brasil, permiten y han permitido que se produzca la cantidad de alimentos que se están produciendo hoy en día. Pero también el productor pequeño tiene un conocimiento del territorio muchas veces mucho más grande que el productor grande. El riesgo impactaba mucho más en esos productores. Argentina, de hecho, durante los 90 y principios de los 2000 perdió gran parte de esos productores que se han transformado en el sistema que tenemos hoy en día, que se hablaba de que es uno de los más eficientes del mundo, por la figura del contratista, que ese productor se va transformando y va generando con esa territorialidad. Hoy en día, a través de la tecnología, vos lo podés conectar y la descentralización te permite que puedan ser actores para explotar esos nichos de negocio donde hoy en día los productores grandes no llegan porque no les es viable y demás. Y hoy en día todo eso es posible gracias a la tecnología. Ezequiel. Como siempre, digamos, la tecnología en manos de productores creo que le abre la puerta al acceso a información y eso es fundamental en la toma de decisiones y en la creatividad, que era lo que se estaba comentando. Pero esa información no viene sólida, no viene dura, sino que tiene la ventaja de poder procesarla, poder entender centímetro a centímetro en su lote, en su campo, cómo va variando el ambiente y tomar acciones en función del resto de la información que recoge con respecto a productos, de qué manejo hacer para hacer más rentable cada porción de su lote o de su campo, y creo que eso, sin lugar a dudas, es lo que hace que la adopción también sea más rápida, porque ven un resultado inmediato. Y si me permitís, Sí, Laura, sí. si me permitís agregarle algo, también hemos observado en el campo que que preguntás, ¿no?, del productor pequeño, en definitiva, como bien decía, no es una cuestión de tamaño, sino también una cuestión de actitud. Están los early adopters que toman medidas rápidas, pero te voy a decir algo, hay una ventaja en el productor pequeño que está muy cerca de la toma de decisión, porque no tiene que pasar todos esos pasar procesos por nadie, digamos. Entonces le es muy fácil empezar y adoptar una tecnología. Y en los tiempos que corren, esa capacidad es muy importante, porque de repente hoy estás con una herramienta tecnológica que te sirve, que te está funcionando, pero necesitas cambiar rápidamente hacia otra y tener uso de otro tipo. Y esa ventaja la tiene el productor más pequeño comparado con un productor más grande en general, ¿no? Bien, ahí Ignacio, bueno, justo mencionabas esto de los procesos que a veces en empresas, cuanto más grandes hay
más autorizaciones y tiempos porque algunas decisiones, muchas, necesitan ser validadas por diferentes espacios y áreas. Cuando se adoptan tecnologías, cuando se hacen cambios o transformaciones en las empresas, muchas veces hay que convencer al financiero, por ejemplo, para que apruebe. ¿Cómo medir, digamos, a más adopción, mayor tecnología, mayor rentabilidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede esperar eso en los resultados del negocio? Es una pregunta si querés difícil. te cuento un caso. Sí. Nosotros tenemos un partner que se llama Weeby, que su especialización es Internet de las Cosas, ¿no? Pero ellos abordaron un problema, por ejemplo, en la industria porcina, donde a través de sensores determinaron, bueno, la mortalidad está, dependiendo de la granja, entre 10 y 20%, y el 70% de los cerdos mueren por aplastamiento. Entonces ellos con tecnología de imágenes lograron medir el estrés de las crías y en tiempo real pueden atenderla y reducir drásticamente esa tasa de mortalidad. Ahora, a la hora de hablar con el financiero, bueno, eso se reduce en números de kilos adicionales o de menos muerte de crías, y la discusión se torna bastante más directa, ¿no? Así que nada, lo tangibilicé, pero es un ejemplo concreto de un socio nuestro, Weeby, que está operando en Latinoamérica. Sí, es un ejemplo claro de lo difícil que es cómo generar un producto a partir de solamente información. Nosotros en GDM estamos desarrollando una herramienta que se llama Optimus, que justamente lo que trata de entender es hacer un asesoramiento al productor en función de la variabilidad de cada lote y hacer una recomendación no solamente de sembrar una variedad en un lote, sino en función de los microambientes, sembrar distintas variedades y a distintas densidades, poniendo franjas testigos de lo que hubiera hecho el productor en su situación normal, obtener ahí cuál va a ser la diferencia, digamos, el plus que aporte ese manejo, y que eso obviamente brinda un servicio al productor. El tema es que la discusión es, bueno, cómo se captura el valor de eso que es un servicio, que al fin y al cabo seguís vendiendo variedades, pero estás dando una recomendación de uso que es producto de todos los años de investigación y de combinar toda esa información para hacer la mejor recomendación. Y ahí sí, con la parte financiera muchas veces nos ayuda a nosotros también a entender cómo se puede sacar provecho de ese servicio o de esa nueva herramienta. Sí, quizás para complementar, yo creo que hoy hablábamos antes de la charla un poco de lo que es Power BI. Y una de las cosas que hace es, cuando vos te sentás con el financiero hoy, hablas el mismo idioma, entonces los KPI y todas las variables sobre las cuales se centra la discusión, hoy en día son conjuntas, no está mi información y su información. Y eso ayuda mucho en las discusiones. Y quizás llevándolo a un caso, también de lo que es la parte del modelo de negocios y cuando uno va trabajando con los productores, yo creo que el gran desafío está puesto no solo en una tecnología, que a veces los financieros miran todos los productos como revenue y el margen de contribución que están dejando. Empezás a ver también la adicionalidad de los portfolios. O sea, la construcción de portafolios y el stacking de tecnologías es el desafío que tenemos. Hoy en día un productor tiene de múltiples empresas tecnologías que todas ellas adicionan un porcentaje de rendimiento, pero en la comparación, en los datos que están generados, no está considerado dónde hay sinergias, dónde hay efectos detrimentales, y eso es el futuro. O sea, usar Big Data para poder analizar también cuál es el mejor stacking para una hectárea determinada en un año determinado. La verdad que es una pregunta muy apropiada para los tiempos que corren hoy, ¿no? Esta misma semana se está realizando en Glasgow, Escocia, y decís, la tecnología siempre tiene que estar de la mano de la rentabilidad, y si me decís que de la rentabilidad financiera, mi respuesta ya es no, no siempre, digamos, ¿no? Ahora, si vemos la rentabilidad como un beneficio, sí. Fíjense el desafío que tenemos. En el 2050 tenemos que llegar a un balance sí o sí, digamos. No hay chances, no tenemos otra opción. Y para el 2030 tenemos que tener el 30% menos. Entonces, es enorme. Y no nos olvidemos que el sector agropecuario argentino, o el sector agropecuario mundial, es el que genera casi el 30% de ese dióxido de carbono. Y no tenemos tiempo, y veo el reloj ahí correr y uno quiere agarrarlo y frenarlo, ¿no? Pero el metano es uno de los gases que tiene, por decirlo así, la capacidad de calentar la Tierra en un 86% veces más que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿tiene que ser la tecnología siempre o darnos siempre una rentabilidad financiera?
Y a veces no, tal vez esta tecnología que nosotros estemos buscando nos permita hoy reducir ese metano o ese dióxido de carbono que hoy nos está acosando, digamos, ¿no? Tal vez nos permita conseguir mayor balance entre la vida personal y la vida del trabajo, que tanto se demostró a través de esta pandemia de la importancia que eso tiene, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo medir financieramente la posibilidad de compartir más tiempo con tu familia o la posibilidad de estar con tus hijos, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, sí, por supuesto que tiene que traer un beneficio, si no la tecnología no se adopta, pero no siempre va a ser financiero ese beneficio, ¿no? Bien. Antes, Ignacio, hablabas del QR, me estaba imaginando ese pedazo de carne, me lo imaginaba también bien cocido, ya fui como un paso más allá. Ezequiel también habló del machine learning, Agustín mencionó casos. Digo, ¿cuáles son las últimas, digo, más allá de estos casos que mencionaron por encima, cuáles son las últimas innovaciones a nivel tecnológico que se pueden ver hoy en el agro y a cuáles podríamos aspirar en un corto plazo? Bueno, no sé, menciona algunas áreas. Bueno, todo lo que es maquinaria inteligente, sé que es algo que viene de hace muchos años, pero estamos viendo un progreso muy fuerte. Lo vemos como una máquina de producción de datos en algún punto, en todas sus aristas. Todo lo que es el área de genómica también es un área muy fuerte. Nosotros creemos que el mundo avanza hacia un cambio de dietas de las personas, hacia un nivel de personalización de las dietas mucho más profundo, con lo cual eso trasladado a toda la cadena, bueno, requiere innovación también. Y obviamente lo que mencionaba recién de que para el 2050 alimentar a, bueno, el número alrededor de 8.000 millones de personas de forma sustentable no es menor. Y en sustentabilidad, complementando lo anterior, no siempre el enfoque financiero. De hecho, por ejemplo, Microsoft hizo un claiming público de borrar toda su huella desde su creación. O sea, borrar, eso significa tener un impacto negativo en lo que es la huella. Y eso requiere inversiones que no necesariamente tienen un retorno financiero de corto plazo. Y ahí va a haber mucha innovación. En concreto tiene que ver con el agua, impacto en el ecosistema, emisión de CO2. Y me falta una que me la voy a acordar en un ratito, pero es la que... Será bienvenida cuando salga. En términos de biotecnología, en el campo del mejoramiento genético, se está viendo una nueva herramienta que realmente va a generar un antes y un después, que es la edición génica. La edición génica es una herramienta que busca el mismo objetivo que la transgénesis, es decir, generar una característica en un organismo que no cumple de por sí, pero a diferencia de la transgénesis no inyecta material genético extraño dentro del organismo, con lo cual es mucho más sencilla, mucho más amigable y realmente es una tecnología que de rápida implementación, que requiere de mucho estudio previo, de mucha ciencia dura, pero que realmente va a permitir, nosotros llamamos prender y apagar genes que pueden caracterizar proteínas que pueden ir para el lado de rendimiento, que pueden ir para el lado de estrés, de tolerancia a estreses bióticos, abióticos, para el lado de calidad nutricional. Nosotros hace 3 años abrimos un laboratorio de edición génica en Brasil y ya hoy tenemos productos transformados para características nutritivas, principalmente factores antinutricionales en soja, que es algo bastante conocido, y calidad de proteína y aceites. Y están en una etapa de precomercialización, no son comerciales, hay que terminar con la parte regulatoria. Y dicho sea de paso, traigo el comentario de una situación particular de Argentina, que es, tenemos que empezar a reconocer la propiedad intelectual de las tecnologías. En los últimos 2 años en Brasil, nuestro país vecino, se liberaron 4 biotecnologías, que combinan entre ellas 4 resistencia a insectos y resistencia a diferentes herbicidas, con la problemática que hay hoy en día con las malezas y con los insectos. De esas 4 en Argentina solamente se liberó una. Y gran parte de esto es porque los argentinos todavía no tenemos un marco legal que pueda proteger la propiedad intelectual tanto de los eventos transgénicos como de estas nuevas herramientas de edición génica que pueden traer realmente muchos beneficios al agro argentino.
Quizás para aportar un poco y otra perspectiva, se habla de agroproducción de alimentos. Pero en realidad es agroproducción de biomasa que puede ir a alimentos. Y también empezamos a ver que una de las cosas que se habla también, creo que era eso, la huella plástica, también está como considerado. Para el 2050, a este ritmo de emisión, va a haber más cantidad de plástico en los mares que de peces. Entonces, en esos datos, ¿cuál es la alternativa al plástico? Los bioplásticos. Los bioplásticos vienen de biomasa, entonces tenemos que empezar a pensar cultivos no solo para la producción de alimentos, sino cómo podemos compatibilizar todo ese tipo de cosas. Ante una hectárea limitada, todos sabemos que la expansión de la frontera agrícola atenta contra el ambiente y ya hay consenso de que no es el camino a seguir. Tenemos que ver de qué manera optimizamos eso para producir no solo alimentos para más gente, sino también para producción de biomasa, para sustituto de cuestiones que necesitamos como humanidad, ¿no? Así que ese yo lo veo también como uno de los grandes desafíos que tenemos, pensar la agricultura no solo como una manera de producir alimentos, sino otra serie de componentes y cómo compatibilizar un poco todo eso. Bueno, Laura, como ves, hay cientos de herramientas dando vueltas, ¿no? Creo que para poder resumir un poco, el productor hoy está necesitando herramientas que le permitan medir. Lo escuchábamos recién a los disertantes anteriores, ¿no? En la medida en que el productor pueda medir lo que está haciendo, va a poder mejorar. Si no se puede medir, no se puede evaluar, no se puede mejorar. Entonces, hoy necesitamos poner en manos de nuestros productores herramientas tecnológicas que le permitan medir los resultados que está aplicando. En el simposio de fertilizar, que se realizó hace unos meses atrás, estamos hablando de que la Argentina como país utiliza el doble de pesticidas que el resto del mundo, el doble de pesticidas que el resto del mundo, y utiliza la mitad de fertilizantes que el resto del mundo, digamos. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Porque el productor no sabe cómo hacer las cosas? No, recién estábamos hablando de justamente la capacidad que tiene, ¿no? Y es porque no está pudiendo entender y medir correctamente cómo utilizar las distintas herramientas que hoy ya cuenta para poder así maximizar el potencial genético que mencionaban los chicos recién. Entonces, en la medida en que el productor pueda tener una herramienta que le permita evaluar el beneficio y el impacto que está generando esa actividad que él está haciendo en el medio ambiente, seguramente el productor argentino va a estar dispuesto a mejorar y a seguir trabajando en ese punto. Hoy no tenemos, estamos haciendo esta reunión acá todos juntos y no sabemos cuánto dióxido de carbono, por dar un ejemplo, estamos produciendo con esto. No lo podemos medir. Entonces, en la medida en que nosotros no tengamos ese tipo de tecnología, no vamos a poder ir mejorando este punto, ¿no? Es impresionante, porque además me quedo con estos números fechas, ¿no? 2050 parece mucho, pero la verdad es que el tiempo pasa tan rápido y 2030, aunque todavía queden 8 años, el tiempo va a pasar volando. Entonces tenemos un desafío muy grande que está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Ahora, ¿cómo está hoy posicionada la Argentina en términos de adopción tecnológica en el agro, si se lo compara quizá con Europa o con otros países, incluso con sus pares, sus vecinos de la región? No sé si... Silencio absoluto. A ver, yo creo que Argentina siempre fue caracterizada por tener una rápida adopción de las tecnologías. Pongo como ejemplo siembra directa, pongo como ejemplo adopción de soja RR cuando se lanzó el primer evento transgénico resistente a glifosato. La continua adopción y cambio de cultivares cuando se le acerca al productor un cultivar que es un 2 o un 3% mejor que el que tiene sembrado, rápidamente lo adopta, y lo testea a campo y incrementa la producción. Creo que en ese sentido el productor es bastante de vanguardia en cuanto a la adopción de tecnologías. Y hoy, bueno, todas las herramientas digitales que están en continuo desarrollo y crecimiento, creo que van a ser adoptadas rápidamente por el productor argentino. Quizás para agregar, basta ver las empresas Don Mario, Bioceres, empresas que han nacido en Argentina y están exportando tecnología para el mundo. Lo mencionaba Ricardo antes, Rizobacter está en más de 48 países, va expandiéndose. Eso habla de que Argentina está bien parada de cara al desarrollo de tecnología. Y quizás un poco ver digamos, la componente científica. Argentina tiene mucho en el sector público, hoy se habla de lo público-privado, muchas capacidades científicas. Argentina tiene tres premios Nobel, con lo cual está a la par de China. Si consideramos la inversión en ciencia y tecnología que hay en un país y en otro, es abismal.
Y así todo, Argentina tiene un componente, fruto de las múltiples crisis que tuvimos en poco tiempo, de creatividad, que es muy difícil de encontrar en otras partes. Y vos podés tener mucha capacidad intelectual y demás, pero no tenés ese componente de creatividad, que en la ciencia y en la solución de problemas es cada vez mayor. Y una de las cosas que me parece importante entender es los ambientes y la producción a cielo abierto se torna cada vez más impredecible. Esa imprevisibilidad, la única manera de afrontarla es dándole más resiliencia a los ecosistemas, es decir, que estén preparados para lo que no podemos prever. Y eso es usando biotecnología, usando insumos biológicos y mucho dato para tratar de entender y tratar de predecir cuanto más se pueda, ¿no? Comentar ahora desde el punto de vista de lo que estamos viendo nosotros en Agrotech, estamos viendo una migración muy fuerte de talento hacia Agrotech, pero con foco a Agrotech o compañías que van a dar servicio de exportación. Eso lo estamos viendo, es una realidad, se aceleró fuerte en el último año, gente que sale de compañías como la mía y va a trabajar en startup o en compañías que ya pasaron la etapa de startup, así que creo que eso es una realidad. Y después estamos viendo también industrias, hay un nivel de intersección muy fuerte con industrias tradicionales, ejemplo la industria financiera o la industria de seguros, que son grandes habilitadores para que se acelere todo el movimiento de Agrotech. Sin ir más, doy un ejemplo sin mencionar el nombre, pero hoy en día si yo puedo sacarle una foto a una fruta y predecir que no la tengo que subir a un container que va a China porque ya sé que tiene un problema, estoy bajando la prima de seguros de toda la cadena y eso lo puedo repartir a través de toda la cadena y es disruptivo, ¿está bien? Entonces estamos viendo que y hay gente que salta de compañías tradicionales tecnológicas a trabajar en proyectos de ese estilo. Así que yo creo que hay una visión positiva en lo que es tecnología aplicada al agro, en lo que viene para adelante para Argentina. Bueno, es tal cual, ¿no? Y los escuchás y te apasionás con lo que se viene, porque Stoller está trabajando en una plataforma también, estamos lanzándola dentro de poco, el productor va a tener la posibilidad de escanear las plantas y leer cuáles son las deficiencias nutricionales que esa planta tiene y actuar en consecuencia y actuar localmente para ese sector, ¿no? Entonces vos me decís, wow, impresionante lo que vamos a poder hacer y vamos a poder sectorizar. Y cuando escuchás otro tipo de herramientas que se vienen a complementar en esto, todavía te das cuenta que falta muchísimo por hacer, ¿no? Y esta plataforma que se está desarrollando en Stoller a nivel mundial, pero lo vamos a estar lanzando en Argentina, muestra que Argentina es justamente, como venimos hablando, uno de los países que más rápido adapta tecnología y que más rápido la pone en funcionamiento y más la critica también, ¿eh? El productor es crítico, digamos, y como decían recién, es un productor que está permanentemente diciendo, esto no va a funcionar bien o sí, y entonces te sirve ese feedback para ir mejorándolo, digamos, ¿no? Argentina tiene una oportunidad enorme, Laura, y nosotros tenemos que estar siendo los pioneros y seguir siendo los líderes en esto porque vamos a poder conducir la agricultura del futuro, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Ojalá sea así. Solo como un comentario más, se comentó acá muy bien que hay que cumplir al 2030, al 2050 las metas de emisiones de carbono, pero al mismo tiempo hay que producir alimento para una población creciente, lo cual es un desafío que hay que llevar en paralelo a la disminución de las emisiones de carbono. No hay mucha más área disponible para cultivar, con lo cual la tecnología hoy es la herramienta principal para poder producir ese salto en la producción de alimentos. Y es justamente va a ser el camino de la adopción de tecnología la que nos pueda llevar a cumplir también esas metas de producción de alimentos. Bien, ya nos queda poquito tiempo, pero para cerrar, antes de cerrar, te escuchaba, Ignacio, hablando de, bueno, con este foco en el futuro y en estas oportunidades que tiene la Argentina. Todos nosotros lo estudiamos en su momento en la escuela primaria, de cuando la Argentina fue el granero del mundo, y creo que también deseamos que la Argentina vuelva a estar en el mapa como un gran exportador. ¿Qué oportunidades hay de que sea no un granero del mundo, necesariamente, un gran proveedor de agrotech y de todas las posibilidades que ofrece esta industria que es tan inmensa? Arranco con... Nosotros estamos viendo ya, por ejemplo, tenemos un socio nuestro que se llama Agrobit, que es un principal actor en la industria del café, en la industria de caña de azúcar, más allá de Argentina. Entonces la posibilidad, y tiene 20.000 clientes, la posibilidad de exportar servicios tecnológicos asociados al agro es enorme. ¿Está bien? Aparte es irrefutable, indiscutible.
Y creo que va a pasar y está pasando. Y por ahí puede venir una reconversión, no solo que va a venir a partir de exportar granos como era en el pasado, sino servicios de tecnología de alto valor agregado, útiles para el agro y para cultivos que ni siquiera son fuertes en Argentina. Quizás para agregar, vengo la semana pasada de estar en Brasil y una de las cosas que ve allá cuando uno visita empresas es cuando vos tenés un mercado tan grande con relativa estabilidad comparado con Argentina, la presión por salir afuera es menor. Argentina hoy en día, por cuestiones cambiarias y por cuestiones de tamaño de mercado, fuerzan a las empresas que crecen acá a ir a buscar negocios afuera. Cuando a esto le agregamos el componente de credibilidad, la posibilidad es muy grande porque desarrollar ciencia y tecnología en Argentina es económico para las empresas y después podés salir a buscar mercados a nivel mundial para poder alocar esa tecnología, ¿no? No, desde el punto de vista nuestro, digamos, GDM es una empresa multinacional pero originada en Argentina. Hoy 1 de cada 3 hectáreas sembradas con soja en el mundo está sembrada con genética de GDM. Con lo cual no siempre es simplemente exportar granos o exportar material, muchas veces exportar conocimiento. Nosotros siempre decimos que la tecnología y el conocimiento va junto con nuestra genética, con lo cual en ese sentido creo que se han nombrado varias empresas que también han logrado llevar su tecnología a todos los rincones del mundo y creo que eso también tiene que ser un objetivo para la industria nuestra, ¿no? Me quedan 7 segundos, así que voy rápido. Tengo la plena confianza de que Argentina va a poder ser lo que fue en el pasado y la solución está hoy en todos nosotros. O sea, y eso es lo bueno, depende de nosotros que podamos conseguir poner a la Argentina de nuevo en donde tiene que estar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, no se vayan que seguimos con el Summit.